Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según tu uso horario. Aquí tu amigo, doctor José Luis Membrillo, con un saludo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, un saludo de parte de mi familia de Torreón, de mi familia que vive en Estados Unidos, y un saludo de mis grandes amigos de la India, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Centroamérica, mis compatriotas mexicanos, mis grandes amigos de Estados Unidos y mi amigo Manolo que vive en Madrid. Un saludo hasta Madrid. Y seguimos con el tema de pensamiento crítico. Dentro del tema de pensamiento crítico tenemos que pensar que tú y yo somos creativos. Entonces, nuestro pensamiento crítico se basa en una creatividad y debemos de tener ciertos componentes en nuestra cabeza, pero antes de eso en nuestro corazón, como son que somos curiosos. La humanidad ha sido tan curiosa que se ha metido hasta en problemas muy serios por esa curiosidad que nos inunda. Por curiosidad se formó la sociedad para ver qué pensaba aquel, qué pienso yo, qué piensa ella, esto, el otro, y por curiosidad se fundó la sociedad. Por curiosidad se hicieron casas, chozas, de diferentes materiales hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque los primeros tenían frío y se metieron en un hoyo que había en una cueva. Pero ponte a pensar en un desierto, ¿en dónde se metían ellos si no sabían hacer una casa, una choza? En algún lugar se han de haber metido. Y entonces ahí la curiosidad los llevó a hacer algo. Posteriormente, con los siglos, la rueda, que les ayudó a mover, a transportar cosas sencillas a uno mismo, jalado por unos animales, y posteriormente, por curiosidad, se creó un vehículo. Por curiosidad se hizo un avión. Por curiosidad se empezó a formar gobiernos, estados, sociedades, clubes, etc. Y por esa curiosidad de investigar, de aprender, se formaron las escuelas, que al principio estaban así al aire libre. Y posteriormente pues han llegado a ser grandes universidades como las que tenemos en mi país, en tu país y en todos los países del mundo. Por curiosidad empezamos a investigar cómo se mueven ciertas cosas, qué hay abajo de todo ese suelo, esos tejidos orgánicos. Por curiosidad se inventó el microscopio. Hoy tenemos microscopio electrónico de transmisión y barrido y viene más. Por curiosidad se hizo la inteligencia artificial, que cuidado, no vaya a ser que un día ese robot nos suplante. Entonces la curiosidad ha sido algo muy interesante para el desarrollo humano, pero eso entra aquí, desde el pensamiento crítico. Y por ahí dicen que la curiosidad mató a un gato. Entonces, la curiosidad es parte de nuestro pensamiento crítico y es un sinónimo de que tú y yo valemos. ¿Por qué? Porque tenemos curiosidad en aprender algo. ¿A ti no se te ha ocurrido aprender algo? A mí se me ha ocurrido toda mi vida aprender. En algunas cosas he fallado con ese aprendizaje porque no entiendo, pero en otras cosas he podido lograr muchas cosas, como tú y como yo. Por curiosidad abriste un negocio, por curiosidad te metiste a estudiar alguna profesión, alguna escuela técnica o algo. Por curiosidad conociste a tu esposa, a tu esposo hoy. ¿Por qué? Porque te atrajo algo de ella o de él. Entonces, la curiosidad es parte y el sentimiento de importancia. ¿Por qué? Porque por mucho que nos bombardeen, nosotros valemos, tenemos un valor arreglado. Porque yo, por ejemplo, cuando doy alguna conferencia o alguna clase donde entra algo parecido, yo le digo al alumno, ¿cuánto cuestas? No, claro, tú no tienes precio. Nadie puede comprar tu persona, aunque sea el más rico de esta tierra. Entonces, esa curiosidad nos ayuda a poder pensar,
a poder lograr muchas cosas que en este momento no sabemos si existen. Ahora, dentro del pensamiento crítico existe la observación. Usar nuestros 5 sentidos para poder ser crítico, positivo en lo que hacemos. Vemos, por ejemplo, un vaso de agua. Un vaso, aunque no lo hacemos, pero tu yo interno lo hace, analiza el tipo de vaso, si es de plástico, si es de papel, si es de vidrio, si es un vidrio labrado, etc. Y por curiosidad ves qué hay adentro de ese vaso. Y entonces, por curiosidad, ese vaso te enseña a que hay gérmenes. ¿Por qué? Porque tal vez el agua esté sucia. Y entonces ahí es donde nosotros entramos a lo que corresponde el pensamiento crítico. Y por ello, esa curiosidad nos lleva a cosas inauditas. Te puedo asegurar que tú y yo hemos aprendido muchas cosas que en algún momento no sabíamos ni que existían, pero por la curiosidad, el interés, la observación, el análisis, etc., nos damos cuenta que esa observación nos lleva a algo que es un proceso mental de fijar la atención en algo, en alguien, en alguna cosa, en levantar los ojos y ver están las nubes. Alguien los levantó y quiso saber qué había más allá de las nubes. Y ahí empezó el telescopio para empezar a ver las galaxias, las estrellas. Pero alguien tuvo más curiosidad en decir, voy a hacer una nave. Te aseguro que hubo muchos fracasos para poder ir al espacio, pero se logró. Y ahora ya nadie se sorprende si hay un vuelo espacial, si hay algo. ¿Por qué? Porque ya es cotidiano. Entonces, la observación es un proceso mental por el cual nosotros vamos a aprender muchas cosas y entonces esa situación de observación se divide en varios puntos. Y uno de los puntos es que estamos nosotros analizando y vemos y concretamos, porque podemos ver, como decía un anuncio, tenemos un vaso medio lleno o vacío. Ahí vemos un líquido de tal color y estamos analizando en una forma directa o en una forma abstracta lo que nosotros vemos y las características del contenido que hay en ese vaso. Entonces, volviendo a lo que nos interesa, que todo esto es interesante, yo te invito a que tu pensamiento crítico se centre en, primero, tus sentimientos. Me gusta, no me gusta. Si no te gusta, deséchalo. La curiosidad de qué habrá ahí adentro. Fíjense, un país llamado Japón, después de la Segunda Guerra quedó totalmente, casi todo destruido. ¿Y por qué ellos empezaron a fabricar muchas cosas que otros países lo fabricaban? Porque a lo mejor esos países lo hacían más caro, más grande. Los japoneses ¿qué hicieron? Tomaron X aparato, para no hablar de ninguna marca, lo desbarataron, vieron qué había adentro, empezaron a crear los componentes que tenía ese aparato, posteriormente lo hicieron más pequeño y lo empezaron a vender más barato. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico los llevó a hacer ese tipo de, no de inventos, de creación. ¿Por qué? Por la que la curiosidad los llevó a eso y llegaron a hacer todo hecho en Japón. Ahora tenemos pues, la competencia de los chinos, ahora tenemos la competencia de todos los países del mundo y entonces tú como comprador dices, voy a utilizar mi criterio, mi pensamiento crítico para ver cuál de toda esa gama de automóviles me conviene, cuál de toda esa gama de celulares me conviene, cuál de esa gama de computadoras me conviene, cuál esa gama de universidades, de carreras, de técnico, de todo me conviene. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a un éxito. Poner un negocio, voy a hacer un análisis qué empresas hay parecidas alrededor de
para ver si la mía va a pegar, porque si tú te pones junto a una taquería, uno de los dos va a quebrar, porque no va a aguantar el costo que cada quien va a estar compitiendo con las ventas. Entonces, todo esto es parte de nuestro pensamiento crítico. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regálame un like, por favor. Te agradezco todos los likes que me ponen. Te agradezco sus comentarios. Gracias, cada día hay más gente que hace comentarios y cada día hay más gente que se inscribe o se suscribe a mi canal. Muchas gracias, que tengan buen día y nos vemos pronto en el pensamiento crítico. Gracias.